En el video anterior platicamos y presentamos el modelo Sequence to Sequence usando un ejemplo de un traductor. Mostramos la intuición de cómo funcionaría para generar la traducción y también de cómo se entrena. Y presentamos que hay un reto con este tipo de modelos. Y ese reto esa dificultad es que toda la información del contexto, toda la información de este enunciado de entrada está resumida simplemente en un vector. Y además, la traducción en esta forma es hacerla como si primero nosotros fuéramos a hacer una traducción, leemos todo el párrafo que queremos traducir y de ahí no volvemos a ver el texto si nos ponemos a traducirlo, ¿sale? Y lo cual no es realista. Así entonces, attention es un concepto sumamente poderoso que de alguna manera permite que el modelo voltee a ver a diferentes timesteps de la parte del encoder, ¿sí? Del texto de entrada que estamos traduciendo al lenguaje de destino. Y eso es lo que pasa con este modelo de attention. Entonces, el problema es que aquí en este vector H se le conoce que se genera un cuello de botella, un bottleneck, porque es demasiada información contenida en este vector, ¿sí? Demasiado contexto. Aquí son solamente 4 palabras, 4 tokens, pero en un ejemplo real estaríamos hablando de posiblemente 100. Lo que vamos a hacer es permitir que el modelo que está realizando la generación de la traducción, este modelo que está en color verde, voltee a ver a las diferentes palabras de el modelo que está realizando la codificación. Entonces, lo que va a pasar es que, además de tener aquí nuestra salida y conectarla al siguiente vector, vamos a decir que este vector de aquí se llama H1, este vector de aquí se va a llamar H2, H3, y aquí vamos a decirle HT, ¿sí? Para que sea cualquier número, no sea limitado a 4. Lo que vamos a hacer es que al momento de estar generando nuestro texto, aquí tenemos este que es SOS, nuestro Start of Sequence, este vector de acá, vamos a llamarlo S1, va a voltear a ver cada una de estas salidas. Va a voltear a ver a esta salida, va a voltear a ver también a esta salida, y por supuesto a esta salida. Entonces, al voltear a ver a esto, me refiero que va a comparar yo vector de la primera palabra, vamos a decir que estoy generando la palabra I, ¿sí? Está generando esa palabra, va a decir, ¿qué tanto me parezco? ¿Qué tanta relación tengo con me? ¿Qué tanta relación tengo con gusta? ¿Qué tanta relación tengo con estudiar? ¿Y qué tanta relación tengo con IA? Lo cual tiene mucho sentido porque en las traducciones usualmente no hay un alineamiento palabra a palabra, ¿no? Es decir, no traducimos una palabra a la vez y cada palabra corresponde a cada palabra tanto en el origen como en el destino. Realmente los órdenes cambian, puede ser que una sola palabra en un idioma se represente con 2 o más palabras en otro idioma, etc. Entonces, cada uno de los tokens del modelo de lenguaje destino va a compararse con cada uno de los tokens en el idioma original. ¿Y cómo comparamos? ¿Cómo hacemos esta comparación? Bueno, esa comparación se va a hacer, la forma más sencilla de hacerla es con un producto punto. Y de esta forma entonces tenemos S1 transpuesto producto con producto punto H1. De la misma forma va a haber un S1 transpuesto producto punto con H2, S1 transpuesto producto punto con H3 y aquí va a haber un S1 transpuesto producto punto con HDT en este caso. Y así cada uno de estos productos puntos nos va a dar una métrica que nos indica qué tan similar es este vector de aquí. Vamos a borrarle un poquito acá. Vamos a ponerlo por aquí así. ¿Qué tan similar es este vector S con cada uno de los vectores ocultos de la parte del encoder? Recuerden que el producto punto nos da un valor escalar. Por lo tanto, cada uno de estos valores va a ser un escalar. Pero la salida, pues vamos a tener un grupo va a ser un vector, ¿no? O sea, todo esto, si lo podemos poner aquí así, va a ser un vector. A cada uno de estos productos se le conoce como attention scores. Entonces tenemos este vector con los attention scores, donde aquí tenemos un número, aquí tenemos otro. Por ejemplo, vamos a decir que aquí nos generó la palabra I, ¿no? Decíamos, y I está muy relacionada con la palabra me. En este contexto están relacionadas. Vamos a decir que esto nos va a dar un valor, y voy a inventar valores totalmente, que esto nos da un valor de 25. Luego I con gusta nos va a dar un valor, tiene cierta relación de 10. Luego I con estudiar nos va a dar un valor de 1, este producto punto, y con inteligencia artificial nos va a dar un valor de menos 5, porque realmente no tienen relación. Son valores que estoy inventando. Lo que va a pasar después de que este vector, vamos a llamarle que es el vector E de Attention Scores, se va a pasar
por alguna función, alguna operación que nos permita convertirlo en probabilidades. Y recordemos, ¿qué función nos permite convertir a probabilidades un vector? En este caso, como esto. ¿Qué función podemos utilizar para convertir un vector de valores que podemos interpretar como probabilidades logarítmicas, vamos a decirlo así? Y ya dije la respuesta ahí, para convertir a probabilidades, ¿no? ¿Qué función nos permite hacer eso? Y es la función softmax, ¿no? Softmax. Entonces, si pasamos este vector por, vamos a poner aquí una capita de softmax, todo esto lo pasamos a softmax, lo que tendríamos aquí son una salida de probabilidades. Y de nueva cuenta voy a inventar los valores, pero como este es el valor más grande, vamos a decir que esto nos da una probabilidad de 0.8. Esto nos va a dar una probabilidad, el segundo valor más grande nos va a dar una probabilidad de 0.15. Aquí va 95. Este nos va a dar una probabilidad de 0.04 y este nos va a dar una probabilidad de 0.01. Estoy inventando valores nada más para poner en contexto. Entonces, la palabra que más se parece, que más relación tiene, que es ay y me, tienen una probabilidad de 0.8. La siguiente, que es gusta, porque es la conjugación correcta con la palabra gusta, tiene 0.15 y las demás tienen probabilidades muy bajitas. Y lo que vamos a hacer en este esquema es que vamos a tomar estas probabilidades como pesos. A este vector le vamos a llamar un vector alfa de pesos y nos va a decir, y este vector, es más, déjenme aquí por aquí hacer esto un poquito más. Entonces, este vector ahora lo vamos a utilizar como pesos para calcular un promedio ponderado. Y lo que se va a hacer es que este alfa, vamos a decir alfa de 1, ahora lo vamos a multiplicar por este vector h1. Déjenme ponerlo aquí con este color para indicar. Por este vector oculto que está aquí, ¿sale? Por este de acá. Por ese hidden vector que nos da de salida esta celda de nuestra red neuronal, el STM. Luego, este alfa, que sería alfa, vamos a decirle 2, se va a multiplicar por el vector h2, alfa 3 se multiplica por el vector h3. Recuerden, este vector es la salida de cada uno de estos time steps. Y finalmente el vector h de t, en este caso se va a multiplicar por el alfa, vamos a llamarlo igual de t, nada más para hacer la misma nomenclatura. Y lo que se va a hacer es que se van a sumar estos valores y este resultado es un vector que va a ser, recuerden que cada uno de estos es un vector. Entonces, este vector h1 se va a multiplicar por este alfa, que este alfa es este valor, es un escalar. Entonces, la multiplicación va a ser de este vector oculto h del time step 1 por este escalar. Luego, este vector del time step h2 por este escalar. De tal forma que vamos a tener una suma, vamos a sumar todos esos resultados y el resultado va a ser un vector de las mismas dimensiones de h, ¿no? Por ejemplo, si decimos que h tiene dimensiones, vamos a decir es más, vamos a ponerle aquí h, vamos a decir que tiene dimensiones de h de t, vamos a ponerle aquí, cualquiera de estos vectores tiene dimensiones h. En este caso, alfa, esta A del vector de atención va a tener las mismas dimensiones, ¿no? Porque estamos sumando vectores de dimensiones h, donde cada vector se multiplica por un escalar, pero un escalar no va a cambiar las dimensiones de este vector. Por lo tanto, este h tiene las mismas dimensiones que estos vectores ocultos, y este s también tiene esas mismas dimensiones, porque se pudieron hacer en producto punto en el primer paso. Por lo tanto, s también tiene que tener las dimensiones de h. Y lo que se va a hacer entonces es que ya esta salida de este vector de atención, ya este de aquí, vamos a llamarlo así. Entonces realmente lo que fuimos haciendo fue sacar primero el producto punto, luego lo pasamos por softmax y esto nos dio probabilidades y luego esas probabilidades las utilizamos para calcular un promedio ponderado de todos los vectores ocultos del encoder y esto de acá nos va a dar un vector, vamos a decir que todo esto es un proceso que va pasando aquí así y esto nos da el vector A y ese vector lo que vamos a hacer es mandarlo aquí a nuestro decoder. Y ya nuestro decoder lo que va a hacer es concatenar ese vector A con este S1. Y de esta forma, la concatenación del vector de atención con el vector que sale en cada uno de los pasos del decoder es lo que se utiliza para calcular luego la función de pérdida y de ahí entrenar nuestro modelo. Básicamente, este es el modelo de atención en un esquema de sequence to sequence. Eso es todo. Y este modelo es muy, muy poderoso. Ahora, vale la pena mencionar, nada más hacer hincapié, que en cada uno de los time steps, y vale la pena hacer hincapié que en cada uno de estos time steps del decoder,
se va a repetir ese proceso de atención donde va a haber un vector de atención diferente para cada uno de estos time steps, donde lo que va a estar pasando es eso. Vamos a permitir que el modelo, al hacer la traducción, voltee a ver a las diferentes palabras o tokens del enunciado de entrada o de la frase de entrada. Es lo que estamos permitiendo, que el modelo pueda checar hacia el pasado, o más que hacia el pasado, hacia palabras previas. Entonces, cuando hagamos la traducción con esta parte, con este time step, que va a predecir la palabra, aquí recibe I y dice I like, va a comparar qué tanto se parece like o qué tanta relación hay like con cada uno de los tokens de entrada, donde esperaríamos que el token más alto sea este de la palabra gusta. Y lo mismo va a aparecer en cada uno de los tokens. Y lo que es increíble, lo que es realmente impresionante, es que la red neuronal va a aprender esta relación y va a aprender a alinear estos términos de forma natural a través del proceso de entrenamiento end-to-end. Y eso es todo. Ese proceso se repite para cada uno de los tokens, como ya dije. Ahora, vale la pena mencionar que esta es la forma de realizar attention, la forma más sencilla. Hay esquemas más complicados, como por ejemplo hacemos en Transformers, o incluso que se realizaron para modelos sequence to sequence. Por ejemplo, otro esquema de atención que es muy lógico si lo planteamos, es que no solamente volteamos a ver y comparamos con los tokens del enunciado de entrada, sino también se compara contra los tokens previos. No solamente se comparan aquí hacia el enunciado de origen, pero también se compara con lo generado anteriormente, lo cual también tiene mucho sentido, porque al hacer una traducción, muchas veces no solamente volteamos a ver el enunciado o el párrafo de origen, sino también vemos los párrafos, las palabras anteriores, ¿no? Que es lo que ya llevamos hecho. Y eso también se ha implementado, se conoce como self-attention. Los transformers hacen eso. Y algunas formas más complejas es que la relación entre cada vector, el vector S y los vectores H de aquí del encoder, no se realicen simplemente con un producto punto, sino lo que se haga es colocar una red neuronal entre ellos, ¿no? Colocar algunos pesos que se aprendan, que no sean simplemente un producto punto. Eso también se puede hacer, eso también hay implementaciones. Y básicamente eso es todo. Con esto terminamos el concepto de attention para redes neuronales recurrentes en el modelo sequence to sequence. Y con esto vamos a tomar un descanso de redes neuronales recurrentes, al menos desde el punto de vista teórico, para hacer la parte práctica que definitivamente vamos a implementar y que es algo que siempre implementamos en el canal. Vamos a implementar un traductor, vamos a hacer un traductor utilizando este modelo y esto nos va a permitir entender de muy buena manera cómo funcionan las redes neuronales recurrentes. Y si podemos implementar y entender cómo funciona el traductor, podemos utilizar redes neuronales recurrentes prácticamente para cualquier aplicación, sea un clasificador, por ejemplo, en un análisis de sentimiento, e incluso para algunos otros tipos de datos secuenciales como son series de tiempo. Aunque no dudo que también hagamos en el futuro algún ejemplo con series de tiempo. Y después de esto, creo que ya tenemos todas las herramientas, todos los conocimientos necesarios para empezar a analizar modelos más modernos. Particularmente, vamos a analizar el paper de Transformer, vamos a explicar a detalle el modelo de Transformers y después vamos a repetir el experimento del traductor que hicimos aquí, que vamos a implementar en código usando LSTMs, lo vamos a implementar con un Transformer, todo lo vamos a programar básicamente utilizando PyTorch, pero con módulos muy básicos, no utilizar ningún modelo precargado. Y esto nos va a permitir tener gran entendimiento para después poder ya con más confianza utilizar modelos grandes, LLMs, preentrenados y utilizarlos con toda confianza, ¿no? Porque ya sabemos cómo funcionan. El Transformer es la base para todos esos modelos. Y de ahí vamos a regresar a temas de visión y particularmente vamos a estudiar modelos generativos, porque los modelos generativos también han tenido un gran auge y una gran cantidad de aplicaciones, particularmente los modelos de difusión, pero ya al tener la combinación de Transformers, vamos a poder explicar el proceso de difusión y luego estas combinaciones de cómo es que funciona, que generando un texto o dando un prompt con un texto, tenemos una imagen, ¿no? Lo vamos a explicar, vamos a generarlo también a detalle, vamos a programarlo a detalle con bases de datos como tipo de MNIST para que podamos nosotros ver la generación. Pero bueno, vienen momentos muy interesantes. Me emociona mucho haber terminado ya con este tema de redes neuronales recurrentes. Y lo siguiente va a ser implementar esto en código y también explicar a detalle el modelo de Transformer para también implementarlo en código. Entonces, muchísimas gracias por su atención si llegaron hasta esta parte del video y nos vemos en el siguiente en la implementación en código de este modelo, así como la explicación de los modelos de Transformers. Continuamos.